Gloria a Dios, gloria a Dios, dale gloria al que te dio vida, dale gloria al Rey, Cristo, aleluya, santo es su nombre, santo es su nombre, Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Señor, Él venció a la muerte, la tumba no lo pudo retener, aleluya. Y Él se levantó, levantó tu vida, levantó mi vida, nos levantó, aleluya, juntamente con Él, en el poder de su resurrección, aleluya. Hay victoria, en el nombre de Jesús, hay victoria. Santo, Él es el Rey, como cantábamos recién, Él es el Rey, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Le damos gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Muchas gracias a Dios por este tiempo. No esperaba que me tocara venir. Así que es una bendición para mí poder venir y compartir con ustedes. Porque hay cosas que yo no puedo disfrutar en la iglesia. Porque, por ejemplo, a mí me toca ministrar la alabanza en la iglesia. Y venir y ser ministrado por ustedes en la alabanza es una bendición para mí. Es una tremenda bendición para mí. Así que bendigo a nuestros hermanos que ministran la alabanza y es el momento que yo puedo disfrutar y poder estar ahí como uno más de ustedes y disfrutar de esa administración. Cosa que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer en nuestra iglesia justamente por eso, por tener que ministrar la alabanza en cada culto, en cada reunión. Así que es una bendición para mí. Amén. Y estar aquí con ustedes. Es una tremenda bendición, hermano. Poder compartir estos tiempos con ustedes. Era un gran deseo que yo tenía de poder venir y compartir. Y le doy gracias a Dios por permitirme esto. Y bueno, quería compartirles una palabra que tiene que ver con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, hermano, el lugar de nuestros pensamientos es un lugar en donde Dios tiene que ministrar muchísimo. El Espíritu Santo tiene que trabajar muchísimo en lo que es el pensamiento del hombre. Porque el pensamiento del hombre justamente fue algo que quedó caído por causa del pecado. Cuando el hombre cae, el hombre comienza a tener un pensamiento, el pensamiento del hombre comienza a caer. Y a partir de ese momento el hombre empieza a tener un pensamiento caído de la gracia de Dios, un pensamiento caído del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces el hombre comenzó a tener otros pensamientos cuando comenzó a desviarse de la atención de Dios. Cuando Dios dejó de ser su atención, el hombre comenzó a poner su atención en sí mismo, en lo que está alrededor, en satisfacer sus necesidades, vamos a decir, humanas, y alejarse de todo aquello que realmente iba a satisfacer todo el conjunto del hombre. Porque en Dios estamos completos, en Amén. Dios tenemos todo. ¿Cuántos creen eso? Amén. En Dios estamos completos, dice que Cristo es el todo y en todos. En Él es nuestra plenitud, en Él tenemos todo. Y si nuestro pensamiento está gobernado por Él, absolutamente toda nuestra vida va a tener una satisfacción plena en todas las cosas, tanto en lo espiritual, en lo almático, en lo sentimental, en lo físico, en todas las cosas. Cuando Dios toma control y tiene gobierno sobre tus pensamientos, entonces todas las áreas de tu vida son bendecidas, todas las áreas de tu vida. Por eso es tan importante el pensamiento. Y cuando Dios nos trata, cuando Dios nos prueba, cuando Dios nos procesa, va siempre a atacar esa región nuestra del pensamiento, porque es ahí donde se originan las situaciones que después nos llevan a cometer actos a veces irracionales. Al tener un pensamiento, el hombre tan caído de la gracia de Dios comienza a hacer cosas que a veces son irracionales, porque por ahí vemos y nos ha sucedido a cada uno, yo creo, cosas que hicimos y que pensamos que nunca la íbamos a hacer, sin embargo la hicimos. ¿Y por qué la hicimos? Porque tenemos un pensamiento caído de la gracia de Dios.
Pero bendito sea Dios que vino a restaurar y que vino con su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Aleluya. a restaurar el pensamiento del hombre, Gloria a Dios. restaurar la vida interna del hombre. Gloria a Dios. Por eso le damos gracias a Dios por Gracias, eso. Señor. Tenemos un privilegio hoy, en este tiempo, Amén. de poder recibir de esa gracia que purifica, que transforma, el Espíritu Santo que transforma todos nuestros pensamientos y por consecuencia todo nuestro ser interior es transformado. Aleluya. Gloria Por a eso Dios. quiero que vayamos a leer algunas cosas. Vamos a comenzar por el libro de Reyes, Primera de Reyes, y voy a necesitar ayuda de algunos que me acompañen en la lectura, porque son varios versículos. Vamos a ir a Primera de Reyes y vamos a comenzar con el capítulo 16 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. ¿Lo tienen? Amén. Alguien que pueda leer del versículo 30 al 33. Amén. Dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroboam, hijo de Nebat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Amén. Fíjense, vamos a empezar a desmenuzar esta palabra, que Dios nos ayude desde este pasaje. Fíjense, está hablando del rey Acab. Estamos hablando de un Israel que ya estaba dividido el reino. Recordemos que los primeros reyes fueron Saúl, David, Salomón. Luego de Salomón el reino se divide en dos, por un lado Judá, por otro lado Israel, 10 tribus por un lado, Judá y Benjamín por otro, 2 tribus separadas. Y aquí vemos que en este reino dividido ya, el primer rey había sido Jeroboam, que como bien leía el hermano en el pasaje, y dice que este rey Jeroboam desvió a Israel, hizo lo malo ante los ojos de Dios porque fue un rey idólatra, pero dice que Acab lo superó, dice que hizo peor, fue poca cosa para él hacer lo mismo que había hecho este primer rey, sino que se casó con la hija del rey de Sidón, Jezabel, se casó con la hija del rey de Sidón, una mujer idólatra que servía a Baal, que servía al dios a Baal, a dios Acera, a la diosa Acera, y Acab se vuelca, se inclina detrás de esa idolatría, y como consecuencia de eso también todo el pueblo de Israel termina siendo desviado hacia esa idolatría, hacia esos dioses extraños. Y vamos a seguir leyendo algo más. Capítulo 17. Fíjense lo que sucede. Capítulo 17 de ahí del libro de Reyes, y alguien que por favor lea capítulo 17, solamente el verso 1. Amén. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: Acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjense. El pueblo se había inclinado tanto hacia la idolatría, tanto lejos de Dios totalmente, un pensamiento totalmente desviado de la gracia de Dios.
el pueblo escogido por Dios, el pueblo que había sido libertado de la esclavitud de Egipto, que había visto milagros, que las historias habían quedado vigentes porque Dios no había cambiado, Dios seguía haciendo milagros, Dios seguía haciendo cosas, pero ese pueblo se había olvidado del Dios que les había dado tierra, que les había dado su lugar, del Dios que había hecho maravillas en el pasado, pero que también podía hacer maravillas en el presente. Pero sin embargo, en vez de clamar a Dios, en vez de buscar su presencia, se inclinaron porque hubo un rey, hubo un gobierno que los llevó, que los desvió totalmente. Un rey que eligió la idolatría y como consecuencia llevó a todo un pueblo. Fíjense qué importante que es el liderazgo, qué importante que es el gobierno. Nosotros que somos varones, los que tenemos familia, qué importante que busquemos a Dios y que llevemos a nuestra familia. Aleluya, gloria a Dios. Importante. Amén. Y acá tenemos un rey que eligió desviarse totalmente de Dios, su pensamiento, su mente. No existía Dios directamente. Para él era Baal, le hizo un templo en la capital Samaria, le hizo un templo a Baal, el lugar donde antes se adoraba a Dios, donde antes se ofrecían sacrificios a Dios, donde antes se buscaba a Dios, ahora era un lugar donde se lo buscaba a Baal, se lo invocaba a Baal, a Acera, la diosa Acera, y como consecuencia todo un pueblo entero desviado totalmente de la gracia de Dios. Pero dice que se levanta Elías, como acabamos de leer, profeta de Dios. La voz profética de Dios surge en medio de toda esa idolatría, en medio de todo ese pensamiento caído, en medio de toda esa corrupción. Surge la voz profética de Dios. Tremendo lo que empieza a suceder ahí, porque dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que solamente va a llover por mi palabra. Y a partir de ese momento comienzan 3 años y medio de sequía terribles en la tierra. ¿Por qué Dios ataca de esa manera, con una sequía a través del profeta? ¿Por qué Dios predice y utiliza la voz profética para traer una sequía en la tierra? ¿Acaso Dios quería hacerle daño a Israel? ¿Acaso Dios quería, vamos a decir, que la tierra no produzca frutos? ¿Era la intención de Dios dejarlos en miseria? Baal era el dios de las lluvias. Presta atención a esto. Baal era el dios de las lluvias. Y Dios tenía